Vamos entonces a nuestra lectura del Antiguo Testamento, a 1 de Samuel 16, 1 de Samuel 16, y vamos a leer un poco aquí en el comienzo ah, la unción de David, y eso nos da el contexto para lo que vamos a oír en Salmo 2. Y mientras continuamos, como empezamos hace una semana viendo Salmo 2, vamos a ver el comienzo hoy también en la mañana. Leyendo primero de Samuel 16, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo lo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacanda y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó a sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho. Porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira a lo que esté delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo, tampoco a este él elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero dijo Samuel a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos también a Salmo 2. Salmo 2, vamos a ver versículo 1, 2 y 3. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, pues lo has escrito por nosotros después de darlo por inspiración de tu Espíritu. Y te damos gracias por la palabra de los profetas y los apóstoles que continúan con nosotros, relevantes a nosotros. Pedimos por tu bendición en lo que hemos leído, en el ministerio de la palabra, que grandes cosas vienen de ella. Testifica a nosotros nuestra fe en ti, que es buena cosa confiar en ti y que eres fundamento fuerte para recordar todo lo que has hecho. Escucha nuestra oración y añade tu bendición en nombre de Cristo. Amén.
Amada congregación de nuestro Señor Jesucristo, déjame preguntarles algo y quiero que consideran con mucho cuidado por un momento. ¿Están listos? Aquí está. ¿Qué piensas que es la enseñanza central de la Biblia? ¿Qué es la enseñanza central de la Biblia? ¿Qué es el corazón de la Biblia, de lo que dice? Tal vez al inicio Jesús viene como la respuesta. Bueno, claro, es muy cercano al centro, pero tal vez hay que pensar de algo un poco más grande. Podemos decir la soberanía de Dios, tal vez. Alguien más puede decir la doctrina de los pactos, que viene muy importante de lo que dice la palabra. Alguien más tal vez dice elección o justificación por fe. Todo eso son legítimos como respuestas. Y Cristo es el enfoque, claro, de lo que dice la Biblia. Pero déjame dar eso como sugerencia. En mi pensamiento, podríamos decir fuertemente que esto es el punto principal de las Escrituras, el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ese es el énfasis principal de las Escrituras, el centro de todo lo que Dios revela así de sí mismo y de su Hijo. De hecho, cuando Cristo viene a la escena, anuncia, he aquí, ha llegado el reino de Dios. Y hasta el ministerio de Dios se enfoca en el reino de Dios y Cristo como este rey. Aquí en Salmo 2, el reino de Dios es algo que es demostrado o explicado aquí. Tiene algo que nos muestra que Cristo es el rey del reino de Dios, el demostrado. Y eso vemos en los primeros 3 versículos. En Salmo 2, los primeros 3 versículos, vemos que son 4 estrofas aquí, en estos salmos. Los primeros 3 versículos muestran y hablan del rey y de los reyes de este mundo que buscan, son hostiles o odian, son enemigos de Dios. El antítesis, o sea, el opuesto de Dios. Y vamos a considerar eso por medio de introducción y podrán ver en sus boletines el punto principal que los reinos de este mundo buscan como rebelar contra Dios. Y veremos que hay la pregunta principal, la conspiración rebelde y la cacofonía última o el sonido fuerte último. Mal sonido, lo que dicen los reinos de este mundo. Vamos entonces a versículo 1 y para considerar esa pregunta. Esa pregunta aquí en versículo 1 no se pregunta para recibir respuesta. Es más bien juicio y juicio contra los reinos y los pueblos de este mundo. Ellos se amotinan y piensan cosas vanas. La idea aquí es como aguas turbulentas que están enfocando en lo que pueden hacer en su rebelión. La pregunta aquí no es para
para recibir respuesta o información. Bueno, pero eso no significa que es irrelevante o que no es buena pregunta. Desde el comienzo de Salmo 2, Dios nos muestra que Él es Él quien está soberano, en control sobre todas las cosas. Las naciones, los pueblos de este mundo son llamados delante de Jehová para rendir cuentas. Y la pregunta de Salmo 2 aquí es algo que nos recuerda que Dios es soberano sobre todo lo que está pasando aquí debajo en la tierra. Majestad arriba, caos abajo, hemos mencionado. Déjame decirlo de esta manera. Dios tiene todas las respuestas, congregación. Y Él es Él quien pregunta todas las preguntas. Y podemos descansar sabiendo eso. Como dice la canción de los niños, Él tiene todo el mundo en sus manos. Por eso descansamos. Respiramos. Dios no tan solo tiene todo conocido, pero en Cristo Él triunfará. Por medio de Cristo Él ya ha triunfado. Por medio de la promesa y de la profecía y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Al fin eso es el mensaje de Salmo 2. El reino de Dios y el Rey de Dios triunfan al final. Eso es el anuncio de la promesa del Evangelio. Nada puede desechar de eso, nada puede destruir eso. Aun si, por ejemplo, tenemos demócrata aquí por 4 años en la elección, cualquier cosa que pasa en noviembre, el reino de Cristo reina sobre todas las cosas, sobre todas naciones, sobre todos pueblos. Recuerda eso. Cree eso y lleva eso contigo a la luz de esta certidumbre, de este conocimiento en la vida. Regresamos al pasaje. Y las primeras palabras del versículo 1 hablan de reinos, de pueblos, de gente amotinando o en caos turbulentos. Hay caos, sonido a todo lo que hacen en vano. Y en el contexto original de Salmo 2, tal vez o probablemente fue cantado en la coronación del rey de Israel, comenzando probablemente con David. Cuando los pueblos de Israel vieron la transición, el cambio de poder, tal vez ellos pensaron que eso fue oportunidad para atacar o para atacar al pueblo de Israel. Bajo David y Salomón, Israel recibió privilegio y poder en la región que usualmente no tuvieron, especialmente luego considerando Asiria y Babilonia. Y por eso cuando las palabras aquí hablan de los pueblos amotinándose, turbulentos, lo que nos muestra es que había el deseo alrededor de Israel sobre el rey, sobre Dios mismo y sobre el rey de Dios. Aquí es el punto. En Salmo 2, como mencioné, es lo que vemos es el opuesto o los que están en contra de Dios, que todo el pueblo es bajo el juicio de Dios y todo el mundo es contrario a Dios y no quiere estar bajo el juicio de Dios. Y en vez de ser humildes en frente
el Rey de los cielos, en vez de buscar gracia y paciencia de Él, las naciones de este mundo se amotinan, son buscando manera de destruir, de atacar, de resistir su voluntad, su reino. En el fin, congregación, eso será demostrado como algo tonto, como algo falaz, como algo que fallará. Si no escuchas ninguna otra cosa hoy, escucha esto. Tan solo el pueblo de Dios, o tan solo el reino de Dios, más bien, triunfará. Tan solo el Rey de Dios será coronado. El reino de Dios, el Rey de Dios, todo eso se encuentra a su centro en Cristo. Es muy claro, muy simple para ti, para mí, y esta es la palabra que necesitamos escucharnos. Clama, nos llama a enfocar en Cristo, en ver a Él como el escogido de Dios. Y nosotros, por lo tanto, somos los escogidos de Dios. Como Cristo es Rey, y nosotros somos ciudadanos del pueblo de Dios. Confía en Cristo, congregación. Esta confianza fuerte y será fiel hoy y para siempre. Cuando consideras o confías en Él, Él establecerá tus caminos hoy y para siempre. Pero vamos al versículo 2 para ver la conspiracia la conspiracia. ¿Es la palabra correcta, creo? Conspiración, perdón. Rebeliosa, lleno de rebeldía. La palabra aquí es muy claro, conspiración, que están tomando consejo juntos para que puedan ser unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Dios el Padre y contra Dios el Hijo, para usar palabrería o vocabulario trinitario. Considera eso. Los poderes de este mundo, reyes, los gobernantes, los magistrados, los oficios, Dios les ha puesto en su lugar. Dios ha instituido gobernantes para cuidar de los ciudadanos de este mundo. Esos poderes que Dios ha puesto son demostrados o imaginados aquí como peleando contra la soberanía de aquel quien les dio su poder. Si piensas que es difícil tener niño que siempre hace alboroto en la casa, bueno, es mucho peor ver los magistrados rebeldes contra Dios. Pero es una situación sin esperanza aquí, ¿no? Siempre fallarán sus planes. Versículo 2 tiene que fallar. Déjame decirlo de esta manera. Tú y yo tenemos mejor oportunidad en pelear contra Mike Tyson que los reinos de este mundo tienen. Caitlin Clark tiene mejor oportunidad contra LeBron James que los ciudadanos tienen contra el Señor. Un equipo de fútbol americano tiene más oportunidad de ganar contra los Kansas City Chiefs que nosotros en rebelar contra Dios, o que los reinos rebelar contra Dios. Nosotros no podemos pelear contra Mike Tyson y Caitlin Clark no puede pelear contra
LeBron James, pero ellos tienen mejor oportunidad en hacer eso que los reinos y los reyes de este mundo tienen contra el Señor. Mira versículo 2 de nuevo. Y considera eso con cuidado. Internaliza o lleva por adentro lo que quiero decir aquí. Y créelo. El pecado es irracional. No tan solo nos lleva por mal camino, pero el pecado engendra el ser tonto, el ser torpe en nuestro corazón. Él hace todo eso o el pecado hace todo eso por decepcionar o por más bien tentar y mentir a nosotros. El pecado hace eso no tan solo a los reyes, pero también a nosotros. Y muchas veces funciona o más bien llega a su meta. Pero en Cristo, la gracia de Dios es más grande que cualquier tentación que puede proveer el pecado. Eso es la promesa que da el Evangelio, que ningún ciudadano del pueblo de Dios o del reino de Dios será destruido por el pecado. Ningún ciudadano del pueblo de Dios será destruido por el pecado y la rebeldía. Dice que debemos vivir en Él, mantener en Él, pues buscando en Él para cuidar, pues encontrarás que nunca estarás destruido por la tentación. Tal vez caes, tal vez pecas, pero dice Cristo que nadie les arrebatará de su mano. Déjame decirlo de esta manera en términos de Salmo 2. Los reyes, los reinos de este mundo, ellos saben en su corazón que no pueden ganar o triunfar sobre Dios. Ellos saben eso. Y pues porque saben eso, tienen la oportunidad o para pelear contra el pueblo de Dios o para atacar sobre el pueblo de Dios. Y dicen, bueno, vamos a atacar el pueblo de Dios, vamos a destruir la ley de Dios. Y eso vemos en nuestra cultura. El aborto es ataque contra los que llevan la imagen de Dios y la ley de Dios, o los que dicen ser transgéneros. ¿Qué es? Es rebeldía contra la voluntad de Dios. ¿Qué es el marxismo, el socialismo, el comunismo? Sino que es rebeldía contra el orden que Dios ha establecido. ¿Qué son? ¿Por qué tenemos media o noticias que mientan? ¿Y por qué tenemos sistema secular de educación? Bueno, es indoctrinación contra el pueblo de Dios. Y todos esos ejemplos y muchos más son maneras que los reinos y los reyes de este mundo buscan mostrar que están en guerra contra Dios y contra su pueblo y contra lo que Él ha revelado. Todo eso es ejemplo de la ira de las naciones, como dice Salmo 2.
Y vemos todo eso similarmente, rebeldía similarmente en la política, corrupción y todo en política americana y también en la política de este mundo. Y para nosotros, pueblo, nosotros, la iglesia en el norte de América, para los cristianos aquí en los Estados Unidos, podemos ser tentados de rendir, de decir, bueno, si Kamala Harris es elegida o algo así, todo eso será destruido. Bueno, tal vez, pero eso está en las manos de Dios. No quiero ver la destrucción de los Estados Unidos. No, yo amo a este país, yo oro por nuestros líderes, pero amo a Cristo más que los Estados Unidos. Amo el reino de Dios más que los Estados Unidos y oro más para el pueblo de Jerusalén, es decir, nosotros como iglesia, más que oro para los Estados Unidos. La oportunidad está aquí, congregación. Siendo demócratas por 4 años más, la oportunidad está aquí para nosotros como ciudadanos del reino de Dios, para, para aún más influir a este mundo. Y por eso, en vez de perder la esperanza, si las cosas no van como nosotros queremos, si las cosas continúan a empeorarse, en vez de perder esperanza, hay que hacer, pensar, vivir, recordar quiénes somos, ciudadanos de los cielos, y que Él es Rey, Cristo Jesús mismo. Haz esta confesión de fe hoy, de la fe y en corazón, que Cristo es Rey no tan solo de manera genérica, pero es tu Rey, tu Señor, tu Salvador. Cualquier cosa que viene en noviembre, estamos en sus manos. Vamos entonces, en tercer lugar, la última cacofonía, cacofonía, que es mal sonido, más bien. Me gusta esta palabra, pero mal sonido. Son dos palabras. Caco, que significa mal, y fonía, que significa sonido. Pero vemos eso en versículo 3. Las palabras de versículo 1 y 2 explicadas vocalmente, abiertamente, dice versículo 3. Son lunáticos, estupidez, perdón si no les gusta esa palabra, pero insanidad, locura, dice, rompamos sus ligaduras. Dice, no más reglas, Dios, no más parámetros o leyes, no más escrituras de ti para nosotros. Eso es lo que dicen aquí. La palabrería o el vocabulario aquí del pecado, rebeldía en su cosmovisión, es manera antropocéntrico de considerar las cosas, es decir, sal de nuestra presencia, Señor, que no seas metiche contra nosotros. No queremos a ti en nuestras vidas. No vamos a soportar todo eso o tener paciencia contigo. Y eso es lo que dijeron a David y eso es lo que dicen acerca de Dios hoy en nuestro día. Desde la insurrección de la majestad arriba, viene con la ideología o enseña o resulta con la ideología aquí en versículo 3.
Y si versículo 3 está en cualquier cultura, producirá siempre mal fruto. Eso es verdad con nuestra cultura y con la política. Es verdad con cultura espiritual. Es verdad con la economía, con entretenimiento y todo lo demás. Y versículo 3 es parte de nuestra vida o nuestra cultura. Si es parte de nosotros, la resulta o lo que resultará es la destrucción. La única política o lo único que puede recibir paz es el reino de Cristo. Y esa victoria ha sido cumplido en Cristo, en su regla, en su reino, en su reinado. Y hay que considerar eso, por lo tanto, hoy y cada día, aun si hay pueblos amotinándose, si hay turbulencia, que Cristo reina. Por eso déjame terminar en decir eso. En noviembre algo pasará. De una manera o de otra tendremos nuevo presidente. Pero en noviembre nada cambiará. Jesús continuará como nuestro Rey y Señor. Eso es esperanza fiel por nosotros, confianza firme para todos nosotros, confianza y consuelo para nosotros, para todos nosotros. Sabed esto, conoced esto, que Cristo es Rey. Amén y amén. Vamos a orar. Nuestro Dios en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por el Rey Jesús, y te damos gracias porque podemos decir eso, cantar eso, orar eso y regocijar a la luz de eso. Ayúdanos entonces siempre a recordar eso y nunca olvidarlo. En Cristo Jesús y por su gracia en nuestro corazón. En nombre de Cristo. Amén.